¿La Biblia es palabra de Dios o el resultado de ediciones interesadas hechas por el poder religioso? Millones basan su fe y ética en la Biblia. Otros la ven como un texto antiguo, alterado, para controlar inclusive conciencias. Hoy confrontamos fe, historia y crítica textual. Bienvenido a Fuego Cruzado, un tema tan interesante como la Biblia. Buenas tardes, Silvana. Buenas tardes, Cristian. Para ustedes, muchachos, chicos que están acá, ¿es el resultado la Biblia de la voz de Dios para la humanidad? ¿Qué piensan ustedes? Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. La Biblia es un libro sagrado donde nosotros recibimos las direcciones de parte de Dios para el mundo y podemos decir que no es solo un libro cualquiera, con más de 25.000 manuscritos antiguos, demuestra que sí hay una verdad que se llama Jesús. ¿Y es confiable para ti, Cristian, la Biblia? Es confiable como un libro religioso, histórico, Religioso. y que contiene verdades profundas espirituales provenientes de Dios. Sí, coincido en que la verdad de Dios está ahí en esa Claro. escritura. Pero sí creo que puedo hacer un análisis y puedo hacer un contraste, quizás, esa es la palabra, en no utilizar de forma literal ciertas cosas que están en la Biblia hoy día, que han traído problemática históricamente a nuestras sociedades por ser tan dogmático en decir que cada punto, que cada coma, que así como está bien. Ahí yo puedo empezar a contrastar Yo creo que ciertas cada cosas. punto y cada coma está perfecto, son manuscritos, ¿cierto? Y son libros escritos, ¿cierto? Por ejemplo, la información dice, la palabra no fue manipulada. Los escritos, ¿cierto? Fueron de parte de Dios. ¿Pero fueron mal interpretadas a lo mejor al traducirlo de un idioma a otro? No fueron mal interpretados, la palabra es una. En los libros de Mateo, Lucas, Juan, todos expresan lo mismo, ¿cierto? A lo mejor quizás hacen una manera diferente, pero el trasfondo y el mensaje es el mismo. Por algo también, si hubiera sido manipulada, ¿cierto? Las copias que han sido esparcidas por más de 3 continentes, África, Europa y Asia, ¿cierto? Habrían tenido alteraciones exactas, pero no, han sido entregadas al mismo tiempo, ¿cierto? Y es imposible que hubieran sido cambiadas. Y entregan todas el mismo mensaje. Pero es el mensaje de Dios para la humanidad, Cristian. ¿Qué piensas tú? ¿Debemos Sí, guiarnos yo sí creo directamente que por todo lo que nos mensaje de enseña? Dios a la humanidad. Yo creo en eso. Y el problema es la participación humana en todo este proceso que hemos hoy día, que llegamos a tener finalmente en nuestra mano una Biblia que en el caso de los cristianos evangélicos tiene 66 libros, en el caso de los cristianos católicos tiene 73, si no me equivoco. Entonces hay manipulación, hay, Es hay que obvio que hay alteraciones manipulación igual. desde el principio. Estamos hablando, la Biblia como la conocemos hoy día, la iglesia cristiana evangélica o la iglesia católica, lo que históricamente tiene en sus manos hoy día es un compendio de libros que fueron definidos por seres Cristian, humanos. pero espera un poquito. Para llevar esa, digamos, esta traducción o la Biblia, en cierta forma, manipula, si tiene errores, si tiene manipulaciones, ¿es para controlar a la sociedad moralmente, éticamente? ¿Cómo No lo ves puedo tú? yo establecerlo porque no estoy ahí, pero sí lo que he visto que en los hechos sí hay manipulación de ciertas corrientes por tratar de encajar este texto bíblico en ciertas culturas que a lo mejor no le competen. ¿Ya? Tantos como, por ejemplo, la mujer calle en la congregación. ¿Cómo Claro. aplicarías ese texto hoy día? Entonces, es la verdad de Dios que Es una la mujer manipulación del calle. hombre. A eso voy. Claro. Es la voluntad de Dios que realmente la mujer literalmente calle en la congregación y no hable. O que, como decían los señores templarios, azotemos la cabeza de los injustos de los niños en una roca, porque son simplemente hijos de personas que no son creyentes. Entonces, creo que históricamente, lamentablemente, sí ha habido manipulación tanto del texto bíblico como de la interpretación bíblica. Y es ahí donde nosotros tenemos que ocupar un poco la capacidad que Dios también nos regaló de poder hacer un análisis crítico acerca de este texto, acerca de cómo lo interpretan. Y para ti, Silvana, ¿es certera en todo, absolutamente en todo inclusive si tiene narrativas que
que muchas veces no coinciden de un versículo o una historia con otra. Pero vamos a ver la Biblia que nosotros, ¿cierto? Tenemos. La Reina Valera y hay muchas, ¿cierto? Nombres más. Yo creo que el mensaje es claro. Yo cuando veo Mateo, Lucas, Juan, ¿cierto? Todos los libros de los discípulos, yo veo que la enseñanza es el mismo mensaje. Ahora, ¿en qué momento el hombre mete mano en esto? ¿En qué momento el hombre quiere cambiar si el mensaje es solo uno? El mensaje de Jesucristo está entregado literalmente, enfocado en todas sus vivencias y todo se enfoca a lo mismo, a lo que Dios y el mensaje de Jesucristo quiso entregar al mundo. Entonces, nosotros tenemos que ahí entender, ¿cierto?, que la Biblia es el mejor texto antiguo preservado en la historia. Entonces, yo ahí no le veo manipulación de lo que antiguamente quisieron entregar. Pero, a ver, si nos vamos, no sé, tomándolo como absoluto, cuando narra, digamos, en la primera parte de Génesis, cuando nosotros creemos que está el hombre y la mujer, ¿verdad? Ajá. En el huerto y todo lo demás. ¿Sí? Y dicen algunos, pero ¿cómo va a ser posible que una serpiente vaya a hablarle a la gente, a la mujer? Eso es una ilustración, eso es literal. ¿Cómo lo puedo interpretar? Si yo comienzo a leer y pues digo, ¿cómo una serpiente va a leer si ni siquiera los animales han podido evolucionar durante tanto tiempo? Esas son cosas que nosotros a veces tenemos mucho temor de enfrentar con un análisis crítico de la escritura y mejor abrazamos de forma literal algo que nos enseña algo, partamos por ahí, ¿ya? O sea, cada una de las partes de la escritura de la Biblia nos enseñan cosas, pero nosotros tenemos mucho miedo a pensar sobre el texto porque creemos que eso nos va a alejar de la verdad. Y no es así, definitivamente. Las posturas tradicionales en el caso de Adán y Eva son que son literales, absolutamente literales, pero también hay figuras simbólicas y arquetipos en este proceso. Adán significa humanidad, de hecho, hay muchas cosas que tratan de explicarnos el texto desde una mirada un poco más histórica y con un pensamiento crítico. ¿Qué sucedería si la serpiente no era una serpiente? ¿Qué sucedería si Adán no fuera un Adán? No ¿Y fuera qué un ser sucedería humano? si Dios Todopoderoso, si creó el mundo, creó los animales, creó el cielo, creó todo, no podría crear un ser que hablara, a un animal que pudiera hablar? Podría creerlo. ¿Por Yo qué no? No cuestiono eso. Sí, pero es que, no sé. Pero es está una- claro entender que la escritura, por ejemplo, no está escrita en un solo tipo de lenguaje gramatical. Claro. Hay metáforas, hay profecía, no todo es literal. Por ejemplo, entonces, si nos vamos a eso, Pero eso no también- le quita profundidad, por ejemplo. al No, mensaje. no le va a quitar bajo ningún punto, pero por ejemplo, bajo la lógica de Silvana de Dios Todopoderoso, entonces ¿por qué no nos da un mensaje directo? O sea, no necesitaríamos la Biblia, mejor que Dios nos hable en forma directa, ¿Y no lo sin hace? intermediario, sin un profeta, sin un pastor, sino que en forma directa y sin necesitar la Biblia. Porque en formación o sea, Dios estaba creando todo. Tenía que dejar leyes, tenía que armar todo. Yo creo que esa fue una forma de entregar el mensaje que hasta el día de hoy ha quedado marcado. Y Dios de alguna forma siempre se comunicó con el hombre, desde el principio, Y para ti, ¿es un mensaje directamente de Dios para la humanidad? directamente de Dios. Refiriéndose al texto bíblico particularmente, por supuesto que es un mensaje de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de las posturas comúnmente? Es que una dice que es literal Ujú. y otra dice que, por ejemplo, Más una simbólico. dice particularmente que es la palabra de Dios inerrantemente, ninguna coma ni nada, y la otra plantea dice que contiene la palabra de Dios, que dentro de esa Biblia está la palabra de Dios. Claro. Ya. Porque si el Edén no fuera literal, entonces el mensaje tampoco hubiera sido la verdad. Puede que te contenga cosas literales como que haya un hombre y una mujer, pero también puede haber metáforas mezcladas como que esta serpiente hablando, etcétera. Desde nuestra perspectiva humana hoy, lo racional sería las serpientes no hablan, ¿cierto? Claro. O sea, si Es veo lo que una nosotros serpiente, nacimos y vimos, po. es lo que veo. nuestra y yo realidad. digo, las serpientes no hablan. Claro. Pero también sabemos, por ejemplo, que el enemigo de Dios ha tomado diferentes formas en el proceso bíblico incluso, que no es una Tú lo serpiente dijiste. en sí, Claro. que puede ir modificando eso. Entonces yo digo, claro, es una metáfora que contiene una verdad inerrante, porque si yo digo, no, Adán no cayó para que Cristo vino, rompe Claro. la teología totalmente. Yo no estoy cuestionando eso. Estoy cuestionando que a lo mejor nosotros, no sé, cuando Jesús dijo que hay una
¿cómo se llama? Hay una broma que siempre sale en la iglesia cuando Jesús dijo, entró en un pollino de asno y decía, oh, qué tremenda la gallina que tiene que haber sido, que era un pollino tan grande. Eso es jugar un poco con la literalidad. Es chistoso, pero a veces caemos en esos errores graves de tomar todo tan literal que podemos abusar incluso de eso. Bueno, la serpiente en el tiempo antiguo significaba caos, significaba peligro, significaba cierto problema, representaba como la tentación externa a la voz de la duda que surge en la mente humana. Entonces también podría haber sido, ¿cierto?, una forma literaria de representar un encuentro interno. Ya, entonces, bajo ese punto de vista de lo que tú acabas de decir, entonces, ¿por qué la gente cuando están predicando y la serpiente se arrastró y le habló a la mujer? Pero ¿por qué no puede ser? O sea, son símbolos. ¿Por qué no? Claro. Esto yo digo, es simbólico, es como poético. Cuando haces poesía, tú dices, como el viento habla sobre mis oídos. El viento no habla, po, hombre. Pero sí me está comunicando algo el viento. Pero hay personas que lo ocupan en forma literal. Ahí está el y problema, ahí es donde nosotros... creo yo, que él se llega por ser literal y no entender el contexto histórico, no entender el lenguaje gramatical, hace que uno pueda ocuparlo como un pretexto para lo que uno quiera. Y eso es muy peligroso. ¿Y existen equivocaciones en la Las interpretación? cruzadas fueron basadas en la escritura. Y las cruzadas eran asesinatos puros. ¿A quién no quería convertirse a la fe? Y para ti, Silvana, ¿hay errores en la Biblia de un texto histórico a otro? Por ejemplo, del Antiguo Testamento al Nuevo. Es que yo creo que de alguna forma la palabra no se contradice. Porque tú, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿cierto? Tú vas buscando versículos que te van, incluso el Antiguo Testamento nos habló de Jesucristo. ¿Por qué va a ser errado? ¿Por qué se va a equivocar? Si en el Antiguo Testamento ya nos estaba profetizando de Cristo, ya nos estaba profetizando de la venida. O sea, va de la mano, ¿cierto? La palabra va de la mano de todo el mensaje que Dios quería entregar. ¿Por qué los antiguos, Moisés, y podemos nombrar a Abraham y todo, ya estaban, David, todos estaban ya profetizando la venida de Cristo? ¿Por qué tendría que tener contradecirse en el mensaje? Si el mensaje es solo uno. Hay errores históricos. Hay errores y hay pasajes agregados posteriores a los canon bíblicos. Exacto. Incluso dicen que falta. Ahora, dice que también no son todos los libros, sino que dejaron también algunos. Tenemos afuera. 66 libros en una religión y tenemos Claro. 73 en otra, y la religión judía mantiene el Tanaj y otras cosas Claro. que no tienen que ver con lo Entonces, que ¿tú estás de nosotros acuerdo vemos. que tiene que haber errores, ¿cuál no? es la Biblia correcta? ¿La que tienen los católicos, los que tienen los evangélicos, los que tienen los judíos? Yo defiendo el mensaje. Yo defiendo el mensaje porque podemos saber que de alguna forma, a lo mejor para los judíos, ¿cierto? Hay libros que quedaron fuera, ellos tienen otro tipo de entendimiento de lo que es la palabra, pero el mensaje es el mismo. La palabra no puede contradecirse. Entonces hay una sola verdad. Una sola verdad. Ya, y entonces, ¿qué hacemos con los hermanos católicos que tienen otra verdad? Yo creo que otros pasa, libros que no yo contienen. creo que pasa, o sea, lo que yo postulo es que sucede que el mensaje no se tranza, pero la escritura, los libros canónicos, que son, el canon es todo lo que contiene, lo que conforma la Biblia, pueden haber errores. Es lo que el hombre Tanto acomoda. así Claro. que tenemos dos de las religiones más fuertes que conectan, estamos los católicos, los evangélicos, si los juntamos son la religión más fuerte, son los cristianos. Por ejemplo, tú vas a África y los cristianos no son evangélicos o católicos, son los que creen en Cristo y tienen una Biblia. Fin. Esos son los cristianos. Así como nosotros lamentablemente vemos a los musulmanes de una sola forma, y no es así, ¿ya? Pero ¿por qué, por ejemplo, tenemos 2 o 3 o 4 o 5 Biblias diferentes? Si se supone que somos todos cristianos. A eso yo digo que hay intervención humana en el proceso, pero el mensaje no cambia. Claro. Si nos sentamos a conversar, vamos a ver que todos apuntan a la figura de Cristo Salvadora, a la figura de Cristo como intermediario entre Dios y el Padre, etcétera, etcétera. Entonces, pero el peligro está en que seamos tan literalistas, es que ocupemos esta palabra para fines personales, porque se da Para manipular, eso. para manejar. Es que, obvio, para fines personales, si no tenemos la capacidad histórica de mirar en qué contexto se hicieron, en qué cultura se hicieron, entonces podemos ocuparlo como un pretexto para disparar lo que queramos. Por eso es peligroso decir que es inerrante en ninguna coma, porque si fuera así, ya las traducciones estarían malas, entre una y otra. Hay traducciones que obvían ciertos versículos.
Porque dice, suponte Salmo 1, 2, 3, 4, 5, Salmo 10, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 10, por decirte algo. Y en otras traducciones sale el mismo Salmo, pero 2 versículos juntan uno y saca coma esto como para contar mejor la historia. Entonces, ¿cuál de las dos? Claro. Reina Valera, Nueva Pero por Traducción eso, o sea, Viviente, NBI, nosotros ¿cuál es? podemos ir avanzando, ¿cierto? Para que nosotros vayamos entendiendo. Por ejemplo, la Reina Valera de 1569 y 1602 es un español antiguo, ¿cierto? Vosotros, hiciere y todo. Pero la solución es que se creen versiones modernas, como la nueva versión internacional, la nueva traducción del viviente, pero el mensaje no puede cambiar. Ahora, ¿por qué cambia el mensaje? Para acomodar lo que el hombre quiere, Pero lo que el veces- hombre a veces hay necesita, palabras que crear tú- una Biblia como nuestros hermanos mormones, ¿cierto? Que han creado su propia Biblia. Ahí está el error. Pero el mensaje Ajá. debe ser uno. ¿Sí? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque en el fondo cambiamos el fondo. Exactamente. Ya cuando cambiamos el fondo, yo tengo que preguntarme si tu Biblia es la misma que la mía. Claro. ¿Cachai? Porque si yo tengo, por ejemplo, tú ocupas la Reina Valera, perdón. Yo ocupo la nueva versión internacional o la traducción latinoamericana, no lo sé, o el lenguaje actual. Claramente, si tú lees eso y yo leo esto otro, son distintas, ¿ya? Pero cuando las leemos todas, tu Biblia y la mía, llegamos al mismo punto. Dios salvando a la humanidad mediante su Hijo. Que tenga el mismo impacto, claro. Tiene el mismo impacto, el mismo fondo. Pero el problema entonces, ¿cuál es el problema en tener dos traducciones? Cuando una de estas traducciones, o le anexas un libro completo, Claro. como el libro del Mormón, por ejemplo, que es el nuevo evangelio, el nuevo testamento de Jesucristo. Es otro pacto más. Ya cambiaste la historia completa. Entonces, ya ahí la cosa cambia. Yo opino que Pero hay que tener mucho estaremos en lo cuidado. correcto, digamos, que la Biblia que nosotros comúnmente conocemos, Ajá. los cristianos evangélicos, como la Reina Valera y todos sus derivados. Con 68 libros, 66, O perdón. también la católica, y en este caso los mormones. ¿Quién dice que a lo mejor lo de los mormones es la Porque, verdadera? o sea, no- Y no, que hemos creo que estado no, equivocados creo- y alguien dijo, no, hagamos mejor de esta forma, un político, no sé, religioso dijo, hagamos mejor esto porque nos conviene más y tenemos más control sobre la gente. Y resulta que a lo mejor puede ser que el libro mormón sea uno verdadero. O sea, ¿Quién te dice lo contrario? tú encuentras que es correcto que en un libro de que no es que no entra dentro del mensaje adore un hombre, ¿eso es correcto? Y que deja libro de a Dios Mormón a un dice, lado. ¿adora un hombre? El libro, la Biblia de nuestros hermanos mormones, ¿cierto? Solo habla de Jehová. ¿Ya? Solo habla de Jehová. Y Es en el caso de los testigos de Jehová, en el caso de los mormones. no, perdón, de los mormones, claro, sí. sí. Y del creador, ¿cierto? De esto que es Smith. Pero la adoración no va a Jesús, no está el Espíritu Santo. Claro, hay diferencias sustanciales, por ejemplo, no es el tema de hoy Diferencias muy día, fuertes. pero por ejemplo los testigos de Jehová plantean que Jehová se manifestó de diferentes formas. Tenemos el Espíritu simplemente un soplo de vida o una fuerza vivificante. En el caso de Jesús es el Hijo simplemente, pero no tiene divinidad, entonces no puede recibir adoración. En el caso de los mormones tienen En la Iglesia el profeta Católica, José Smith María. tuvo una revelación de un ángel que vino y le contó un Nuevo Testamento. Claro. Cambió toda la historia desde ahí. Pero por Es que ejemplo, la Iglesia claro. Católica, la Iglesia Pero- Evangélica tienen cosas en común. A ver, Pero cuando tampoco hay Jesús- registro, pero tampoco hay registro en los siglos anteriores de que a lo mejor lo modificaron. Pues sí. Bueno, aquí hay un tema muy importante. Por Eso, ejemplo, a eso una de las voy cosas yo. que más... Hubo algunas Cuando Jesús se modificaciones, así como lo bautizó, él José hizo Smith. revelación de la Trinidad Divina. ¿Cómo, perdón? Cuando Jesús se bautiza en las aguas, él hace la revelación completa, Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la postura tradicional. Así es. Y aunque en el texto de los mormones y en el texto de los testigos de Jehová sigue estando eso, hay una interpretación acerca de Distinto. eso que es distinto. Entonces, vuelvo a decir, ahí hay una problemática grave. Tú sabes, por ejemplo, que la religión gobernante posterior a la iglesia primitiva es la iglesia católica, ¿cierto? Siglos. La iglesia católica fue la única representante oficial del cristianismo. Y en ese contexto es que, por ejemplo, cuando vino la reforma donde salió Martín Lutero y otros reformadores, no querían formar una nueva religión. No dije, vamos a hacer un nuevo libro, le vamos a quitar. No estaba en su mente. Lo único que ellos querían era buscar un sistema
de entender de que las indulgencias no estaban en el texto bíblico. Esto de pagar por los pecados para irse al cielo, no estaban. Entonces querían limpiar un poco el texto bíblico, no querían hacer una nueva religión. Entonces algunos que vieron alguna posibilidad política en este cuento, dijeron, venga acá, usted está súper bueno, vamos a armar una nueva iglesia y usted tiene la verdad. Mira la influencia política sobre el hecho. Tanto así que el movimiento luterano, etcétera, fue para el lado de Alemania. Y todo el tema de español se quedó con la... Es un tema político, muy humano. Entonces, aquí voy yo. Siempre ha habido influencia humana en el desarrollo del texto bíblico. No es 100% confiable la Biblia. Es que yo no estoy de acuerdo, a pesar de que estoy tratando de decir ¿No es la que... voz de Dios directamente para la humanidad? Ah, y aquí está la parte muy interesante. Hay un texto que dice la palabra que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo conozco quiénes son mis ovejas. Dios confía tanto en su palabra. En la Biblia. Yo creo que sí. Yo creo que Dios confía tanto en su palabra que aunque haya seres humanos involucrados, Él va a saber hacer lo que tiene que hacer en cada corazón. Pero nosotros los seres humanos nos encanta asumir esa autoridad de Dios y poner una Biblia debajo del brazo pensando que ese montón de papel con tinta es lo sagrado en sí. Y lo sagrado es algo mucho más profundo que ese papel con tinta. Es que ahí entra la manipulación. Sí. La manipulación del ¿En tu hombre, sentido? claro, la manipulación del hombre de lo que le gustaría que se hiciera dentro de su religión. Porque eso ya es armar una religión que está fuera del mensaje del Señor, ¿cierto? De lo que Él ha planteado a través de la Biblia, a través de los libros de sus discípulos. Los discípulos, mira, tuvieron una mirada diferente todos, pero todos llegaban a un mismo fin. Ahora, si tú le agregas a lo que es la palabra de Dios, ya tú estás manejando la manipulación, ¿cierto? Que la mayoría de las traducciones tienen que tener el mismo fondo, el trasfondo, el mismo mensaje. Puede ser a lo mejor que cambia un poco la forma para que tú en este tiempo puedas entender, ¿cierto? El mensaje o lo que Jesús quiso decir con ciertas parábolas. Pero cuando tú ya le agregas que Jesús no es parte, que Jehová no es parte, que el Espíritu de Dios no, que sí María, ya estamos Voy a dar cambiando un poco ejemplo el súper simple. Por ejemplo, Pedro no se llamaba Pedro, Pablo no se llamaba Pablo, nunca se llamaron Pablo, Jesús nunca se llamó Jesús y nosotros adoramos contemporáneamente a la persona de Jesús. ¿Y cómo se llamaba Jesús? Buena pregunta. Según la Biblia. ¿Cómo se llamaba entonces? Según el original se llama Yeshua, no se llama Jesús. Exactamente. Entonces, deberíamos estar Yeshua era como la cantando- pronunciación de del sonido de la palabra Yeshua. Sí, que pero decía no es, Jesús. es una transliteración. Y al transliterar, ¿pierde autoridad? No. Pero que Jesús existió y existía. Eso Ahora, no- dentro de la otra religión o de la Biblia que quiere armar, quiere sacar a Jesús, perdón, o quiere sacar a Jehová, o quiere Bueno, sacar al Espíritu Santo. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces yo digo, bueno, la manipulación humana. Siempre ha existido humanos en el proceso bíblico, tanto desde el pueblo de Israel hasta nuestros tiempos. O sea, siempre hubieron escribas y eran muy estrictos, pero hubieron seres humanos. Y como no habían fotocopias, en una copia puede haber un problema, ¿o no? Claro. En una traducción hoy día puede haber mucho problema más. A lo mejor se le olvidó escribir alguna cosa. Pero mira, fíjate, en el tiempo interesante. de la Reforma, un sacerdote católico, impulsado por el Espíritu de Dios, dijo, esto no está en la escritura de la indulgencia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué estamos haciendo cobrando por una salvación si el texto... Y eso lo movilizó a impulsar una reforma. ¿Por qué Dios, en su autoridad global, no puede gobernar a la iglesia y decir, ellos te están desviando, tenemos que hacer una nueva reforma? Han habido cientos de reformas a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Y por qué la humanidad necesita la Biblia? Ah. ¿Necesita un texto? Yo creo que porque Dios se acercó al ser humano. Porque la guía de la Dios lo verdad, creó, claro. Dios se acercó y Dios es el que establece su verdad. O sea, Él ¿Y por qué nos confiar en la comunica su Biblia verdad. y a lo mejor no en otros textos sagrados, ponte tú, de Asia, de otros lugares del mundo? Ahí yo voy a defender Con desde otras el punto culturas. gramatical. Simplemente creo que la Biblia es el libro religioso más poderoso desde el punto de vista de lo gramatical. Lejos. Lejos. ¿Y para Ese- ti, Silvana? Sí. Mira, yo estaba leyendo acá y de verdad que dice, si
Si hoy alguien hablara en el mismo lenguaje, ¿cierto?, de hace 500 años atrás, probablemente no entenderemos, vamos a entender la instrucción que Dios nos quería decir, que la palabra nos quería decir. Por ejemplo, antes nos podía decir, vuestra conversación sea sin avaricia. Si Claro. nosotros lo acomodamos ahora, lo que se puede traducir es vivan sin ambicionar el dinero. Entonces los mensajes ciertos van cambiando. Pero ahí te cambió completamente la orientación. Pues, Por Silvana. lo mismo el mensaje va cambiando, la Biblia se va adecuando a nuestros tiempos, pero el mensaje Entonces no es debe confiable, ser bajo ese el punto uno. de vista no sería confiable. Po. ¿Por qué Yo no? creo que no es Porque- Si la confiable. porque va a interpretación es cambiar la toda la misma, te quiere estructura decir el y mismo toda la- mensaje, Yo te creo quiere que- decir que no seas avaro, Yo creo que porque lo avaro puede ser en confiable distintos debe temas. ser entender la profundidad del mensaje, Claro. de los principios que hay ahí. Eso es lo confiable. El concepto es el mismo. Voy a decir algo así fuera. Los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos es que tenemos que guardar, ¿qué? De 10. El sábado. Amara. No, no, El sábado. guardar el día de reposo. Ya. Y el día de reposo no es otra cosa que el sabbat. El texto habla de guardar el sábado. El sábado es el día, porque nosotros guardamos el domingo. Ahí tenemos algo. ¿Ven? Porque muchos dicen que el domingo es la fecha donde resucitó Cristo y nuestro nuevo sabbat es Cristo mismo, en nuestro reposo. Ahí hay una interpretación que sale de la literalidad del texto, pero mantiene la profundidad del mensaje. Antes el día de reposo era para meditar en el Señor, no para echarnos a ver Netflix, sino para meditar en el Señor y apartarme del trabajo y pensar en Dios. Hoy día Cristo es mi lugar de reposo. Entonces celebramos, conmemoramos el primer día de la semana, que es el domingo, en el caso de nosotros, como el momento de celebrar a Cristo, de que Él es nuestro nuevo reposo. No es un día, ahora Es reposamos en Él. Claro. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que debemos cambiar el sábado por el domingo. Porque- Ahí la literalidad nos está matando a nosotros mismos. Entonces podríamos decir que están bien los adventistas de guardar el sábado y nosotros estamos todos mal. Desde el punto de vista de la ley, sí. Entonces viva la Biblia adventista. A ese tipo de pensamiento crítico yo creo que hay que plantearse. No es rebajar a Dios, es tratar de entender cómo Dios se mueve en medio de las ¿Y culturas. cómo lo ves tú desde ese punto de vista, Silvana? De tantas interpretaciones que se le puede dar, que puede cambiar hasta el concepto de algunas cosas que son tan fundamentales dentro de la iglesia. Yo me guío por lo que la palabra dice. Yo creo ¿cómo se llama? La Trinidad Divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mensaje de Jesucristo, lo que Dios formó, lo que Dios hizo, para qué nos creó, que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el que vino a redimirnos, el mensaje de que Cristo vuelve, de que Él vuelve por su iglesia. O sea, la Eso- verdad es y que el ese es el mensaje, fondo. pero es que esa es la verdad. Ya, y por Ahora, ejemplo, de que nosotros nos hoy día acomodamos hay que iglesias- el día, que la hora, Pero por que ejemplo, todo, no puede hoy cambiar en día el hay fondo y iglesias el que mensaje. dicen que la mujer no se maquille y lo basan en la Biblia, que la mujer no tenga participación, que calle en la congregación, pero... Esas son formas humanas. Por eso te digo, entonces, ¿cómo? La otra vez lo estudiamos en un programa y lo conversamos. O sea, Jesucristo fue el que posicionó y trabajó con la mujer. ¿Por qué el hombre puede decir la mujer calla en la iglesia? Entonces estamos mal Porque la interpretando. palabra lo dice. Y la palabra estamos lo dice. acomodando La palabra el lo mensaje, dice. Pero si estamos nos vamos acomodando el textualmente. mensaje, estamos acomodando el mensaje a lo que nosotros queremos. Por eso es importante el fin, el mensaje, lo que Cristo quiso entregar. Ahora, nosotros que nos vamos acomodando de alguna forma a nuestro tiempo, que estamos Es que haciendo... eso ha sido. pero no Seguramente es la palabra. cuando yo te cuento, por ejemplo, es si la yo te cuento forma. algo al oído, a ti, y tú se lo cuentas a la otra persona, al otro, después finalmente el llega un mensaje es mensaje- totalmente distinto. Entonces, puede ser que haya pasado también eso. Con la Biblia tantas Mira, veces que fíjate, se ha fíjate, escrito, tenemos miedo que a va lo que nosotros cambiando llamamos ciertos orígenes. El espíritu de la ley. Jesús tuvo serios problemas con los fariseos porque en el fondo ellos guardaban la ley a su manera, pero la guardaban. ¿Ya? Y Jesús siempre planteó el espíritu de la ley. ¿Cuál fue la intención de mi Padre al escribir estas letras? Porque fíjate, el logos, el verbo encarnado, no son esos textos que guardaban con tanta rigurosidad. La palabra encarnada era Cristo mismo. Es el verbo. Él, por Cristo. Pero dice, fueron creadas todas las cosas. No por el texto humano escrito, por Él. Entonces creo que cuando nosotros ponemos, en eso coincido con Silvana, poner la mirada en Jesús, en su forma de vivir, en lo que
representó en su sacrificio, vida, muerte y resurrección, y lo que nos ofrece, entonces yo ya estoy mirando directamente al plan de Dios. Claro, mira, por Estoy ejemplo, mirando a Dios mismo. por ejemplo, todo es lícito, más no todo me conviene. La Biblia de 1602 diría lo mismo. En una Biblia del 2024 diría, tengo libertad para hacer cualquier cosa, pero no todo me ayuda. La religión, o sea, el mensaje de Dios no cambia. Lo que cambió fue una palabra para que tú al leerla pudieras tomar una buena decisión, pero el mensaje es el mismo. Pero si le cambiamos la palabra, podemos cambiar también Pero es que ahí todo está el el contexto discernimiento de lo que tú quiere conoces enseñar. de Dios. Pero No una entonces la palabra Biblia puede venir a cambiar tu fe. refleja valores eternos o cultura. Valores eternos en medio de las culturas. Y eso es lo que tenemos que diferenciar, que es cultural y que es el principio. Y eso creo que nos complica cuando somos tan literalistas. Porque ahí decimos, no, pues a ver, mi seguridad está en que cada coma, cada letra, cada cosa así como están, no me las toquen, porque si me las tocan, me tocan a Dios. En cambio, el pensamiento de saber que los principios de Dios están en esos libros, ¿ya? Me hace más libre de poder profundizar en una cultura. Ahora, como hijo de Dios, también tenemos el discernimiento de espíritu, po. ¿Ya? O sea, Dios hasta Y una persona que no Dios sea hasta el día cristiana. de hoy nos habla. Ya, Sí. y hay Dios personas que no hasta el- creen en Dios, a lo pero mejor. De hecho, Hebreo dice que en este estamos tiempo no hablando hablaba de por quienes su hijo. conocen a Dios. Estamos hablando de la palabra, de quienes conocen la palabra. O sea, está mal escrita, está manipulada. Nosotros como cristianos, ¿qué creemos? Nosotros tenemos el discernimiento de espíritu. Yo discierno cuando las cosas son de Dios, cuando veo que le están, o sea, uno dice quitar la tilde, la coma, yo creo que no es eso. Es cambiar el real mensaje. Si yo veo que están anulando, ¿cierto? La verdad, están anulando a Jesucristo, están ¿Y cómo anulando el puedes ver llamado. tú eso? ¿Cómo? Porque obvio, porque tú en una iglesia tú tienes que estar abriendo tus oídos, entendiendo cuál es el mensaje que te están entregando. O sea, si yo estoy en una iglesia que me están, no sé cómo decir la palabra, opacando, no dando la verdad que es Jesucristo, estamos mal. Po. Pero ¿y si te O la sea, están estamos viendo que disfrazando de puede alguna ser forma una y manipulación. y están siendo ¿Cómo la podría legalistas contigo? disfrazar? ¿Cómo la podría disfrazar? ¿Cómo la puedo disfrazar? ¿Cómo la puedo ¿Cómo podrías cómo puedo disfrazar tú la saber que es verdad de verdad? Jesús? Bueno, con las ¿Cómo? manipulaciones que ¿Pero existen hoy en cómo? día. ¿Cómo? Sí, sí, Si tú bueno, estás en una Interpretando iglesia. bajo mi punto de vista y haciendo que las personas vayan anulándose completamente de lo que ellos pretenden Pero ser si tú como te anulas personas. y tú te entregas y tu servicio está por Jesús, ¿por qué estarían manipulados? Porque también puede haber un obviamente énfasis tiene que haber incorrecto. algo. Las sectas todas tienen buenas intenciones, por ejemplo. Todas tienen buenas intenciones. Pero ¿por qué terminan tan mal? Porque hicieron una Porque no hay interpretación discernimiento y sesgada. entendimiento. ¿En Claro. Una qué se basa el interpretación discernimiento? sesgada O de sea, si a eso. ti te dicen, vamos, matémonos, tú lo vas a creer. Pero si hay gente que lo hace. Pero tú lo vas a creer. Y Dios no, Y se se va, sigue haciendo. Dios no se va a mostrar para poder hablarte y decirte cuál es la verdad y guiarte. ¿Para qué está Jesucristo? Para guiarnos, para hablarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando otro decide por ti? O sea, una persona viene a decir, matémonos todos juntos, ¿tú lo vas a hacer? Es que ahí ya te está yendo al extremo. No, yo es te que estoy estamos diciendo hablando de cómo- manipulación. Estamos hablando de manipular la palabra. Estamos hablando de manipular lo que es la verdad. Estamos hablando de que se manipula, ¿cierto? Se distorsiona la verdad. ¿Tú lo vas a creer? Es ¿Tú que lo eso vas a va a hacer? depender de la persona en realidad. Sí. Porque la persona va a decir, bueno, lo que me está entregando el líder, en este caso, yo estoy interpretando que está bien, por lo tanto lo va a hacer en alguna forma. Y que eso pasa hoy en día también, porque muchas personas dicen que no, que oye, toma tu cruz y sígueme y tienes que seguirme en todo. Y dejamos sin opción a la gente que Por tenga, ejemplo. que tenga vida. Lo anula completamente y sus agendas cambian. Tú tienes que distinguir la verdad. Esa es la capacidad de Pero ¿cómo yo voy a discernir. distinguir la verdad si me están prohibiendo? La Por palabra. ejemplo, me están diciendo, no, tú tienes que estar a tal hora y todos los días y dejar tu familia de lado, dejar tu trabajo en ciertas formas también para poder entrar a lo que la Biblia puede estar diciendo de Pero, por ti, la ejemplo, un demanda. texto muy mal utilizado el de Hebreos, cuando dicen que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, y quedan ahí. O sea, Dios habla de muchas maneras. Pero cuando no lees el contexto del texto, tú dices, bueno, da para lo que queráis. Claro. Dios te puede hablar de muchas maneras. Pero el Y no texto tan no solo habla de de la eso. Biblia. Pero dice, pero al seguir leyendo, tú dices, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y lo que estaba tratando de decir Hebreo es, antes nos habló de esta manera, ahora tenemos una revelación más profunda que nos habla por su Hijo. Ahora, el énfasis no era en muchas maneras, sino es decir, antes hacía esto de diversas maneras. No se olviden,
vinieron los holocaustos, había un sistema de sacrificio, antes de eso estaban solo los altares, muchas cosas que fue revelando finalmente que hoy día solo nos habla por su Hijo. Si tú me quitas al Hijo del mensaje central, entonces yo ya te digo no, porque me quitaste el pilar, me quitaste el principio. Tratando de responder, ¿qué pasaría si viene una persona con una nueva revelación y me dice que un ángel ahora eso ya el Nuevo Testamento que va atrás, ahora hay uno nuevo? Le diría que no, porque la misma Biblia y el mismo Jesús le da una autoridad más grande y le dice, cualquiera que venga con otro evangelio, fuera. O sea, hasta aquí nomás llegamos con respecto al desarrollo de la verdad de Dios. Yo soy el cumplimiento de la profecía, yo soy el cumplimiento de la verdad y de lo porvenir. Entonces, cuando tú le sumas a eso, yo automáticamente digo, independiente de un texto literal, yo digo, no, aquí no se mete nadie. Porque Jesús dijo, y es la autoridad máxima. Entonces, ahí, y puedo obviar otras cosas, como el del Sabbat, puedo reinterpretar algo en Cristo. Y Silvana, volviendo un poco al debate que estamos teniendo, que tú defiendes la Biblia tal como está, ¿verdad? No la defiendo tal como está porque el hombre no podemos negar que ha sido manipulada. Yo defiendo la verdad, de que si tú quieres dar a entender en otra forma la Biblia para que en este tiempo nosotros podamos entender qué es lo que Jesús quería decir o Dios quería decir en su mensaje, está correcto, nos ayuda, pero manipularla en beneficio de, ¿cierto?, de otras cosas, eso cambia, porque el mensaje lo cambia. O sea, si a mí me están moviendo a Jesús, me mueves a Dios, mueves la presencia de Dios, mueves el Espíritu de Dios, estamos mal. ¿Pero tú eso lo puedes demostrar o estás sospechando solamente que puede pasar esto? Pero si lo estamos viendo, po. ¿En cómo? Por ejemplo, nuestros hermanos católicos, con mucho respeto, ellos adoran a María. ¿Por qué? Porque es la madre de Dios. Y porque una virgen. Cualquier católico te va a decir que no lo adoran. Lo adoran, pero María fue una mujer y tuvo más hijos. Ya no es virgen. Uh-huh. Ellos plantean que no. Los mormones adoran más a un señor que a Dios. Entonces ya ahí, como decía Cristian, estás moviendo como los fundamentos fuertes y serios del mensaje de Dios. ¿Están trastocados? Puede ser. Yo estoy en contra de la manipulación. Partamos por ahí. ¿Ya? Y no tenemos que tener miedo a pensar y creer que en la conformación del canon bíblico han habido manos humanas. Ahora, Es más, Dios eligió que hubiesen manos humanas. Ahora, nuestro hermano mormón está bien. Dios puede haber hablado, porque Dios se revela y habla al hombre. Pero cuando tú sobrepasas la autoridad, que primero es Jesús y después el hombre, hay manipulación. Pero hoy ¿no? en día también están primero algunos pastores, líderes, apóstoles, que en vez de Dios. Están primero ellos, que la honra, sí. que entonces, no entiendo. Porque hoy en día, si nosotros nos vamos y decimos, uy, mira, el apóstol está pidiendo honra y que imítenme a mí y todo lo demás. O sea, poniéndose él primero antes que Dios. Y hay mucha gente que sigue eso, Claro. basado en la Biblia. Ahí hay un grado de Ahí dicen, manipulación peligrosa. ahí dicen, bueno, yo lo digo de la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo yo confiarme de lo que están diciendo? ¿Pero en qué sentido es la honra? Por eso te digo. ¿Pero cuál yo. es el sentido de la honra que tú dices? Hay muchas personas que dicen que me honren, que tienen que darme un lugar especial, que tienen que, no sé, honrarme de alguna forma, y ellos todo lo materializan a través de cosas. Esa es para ellos honra, porque es la única forma de visibilizar la honra. Y la honra no está en la palabra. ¿Cómo? La honra no está en la palabra. No, obviamente está en la palabra, pero honrar más al hombre que a Dios. Pero ahí ¿quién entonces dice, estamos pero entrando ¿quién en- dice que uno al honrar a un hijo de Dios es honrar más a Dios? Aquí estamos hablando de sobrepasar el nombre de Jesús. Es lo que tú me estás diciendo. No, y que ¿por qué muchas no? veces hoy en Porque día la palabra nos hay, llama a hay honrar. iglesias, hay ministerios Ahora, que están en esa postura. Que endiosan a sus líderes, ¿eso? ¿Sí? Ya, pues eso ahí es diferente. ¿Y cómo podemos entonces nosotros, porque ellos utilizan la Por Biblia ejemplo, en para el caso tuyo, para argumentar todo ahí esto? tenía un dato. En el caso tuyo planteas que si hay manipulación para recibir honores fuera de foco, en el fondo, quitarle un poco la gloria a Cristo. Eso está claro. Por ejemplo, en el contexto de algunas religiones, y no solo la católica, se habla de la Madre María, Sí. ¿cierto? Pero el texto bíblico claramente dice a nadie llaméis madre o padre.
porque solo uno es vuestro Padre. Entonces, ¿cómo respondo eso? ¿Cómo? Claro. Entonces ahí empezamos a manipular para fines personales. Que un poco lo que dice Silvana, dice, ¿cuál es el problema con la honra? Ninguno, la palabra plantea que es la necesidad de honrar a otros. Ahora, ¿cuál es el principio que hay detrás? Que nada sobrepase. Si yo honro más a mi padre que a Dios, entonces estoy mal. Si yo honro más a mi líder que a Dios, entonces estoy muy mal. Entonces, si yo honro más a mi religión que a Dios mismo, estoy mal. A eso voy yo, que a veces el literalismo bíblico, mal utilizado, puede llevarnos a corrientes permisivas, muy mal, muy mala. O sea, entonces tenemos que poner un poquito de freno y ocupar un poquito más la cabeza. Si Dios no hubiera querido que la posibilidad de errancia humana estuviera, no hubiera elegido humanos para plantearles la verdad. Claro, porque fueron escritos. por Corrió el personas riesgo, humanas. corrió el riesgo de contarnos un secreto al oído. Claro. Ahora, Dios es más poderoso de lo que esos hombres pusieron ahí. La verdad de Dios está por sobre ese texto. Ahora, el texto lo que me hace es me ilumina acerca de las verdades globales de Dios. Hebreos dice que todo lo que vino antes se cumplió en Cristo y ahora Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si nosotros creemos en una fe cristiana, el foco es mirar la vida de Jesús. Yo saco la mirada de Jesús y estoy mal. Tanto así que Jesús mismo dijo, no le crean a alguien que hizo un librito. Y para ti, Silvana, la Biblia digamos, fortalece la fe en cierta forma, pensando que fue escrita por hombres inspirada por Dios. Obviamente fortalece la fe por la palabra. La palabra fortalece todo. La honra también es parte de... Yo creo que uno tiene que tener el discernimiento cuando están abusando de tu servicio, cuando están abusando de lo que tú estás entregando, porque dice, todo lo hacemos para Dios. Cuando nosotros, y vemos los resultados y los frutos en nosotros, cuando yo veo que cuando yo honro a Dios, cuando yo veo que yo honro al líder, cuando yo veo que entrego mi servicio y yo veo los resultados en mi familia, en mi casa, veo que es el fruto de Jesús, el fruto de lo que Dios está haciendo con nosotros. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos nosotros destacar y honrar a un hombre de Dios? ¿Por qué no podríamos nosotros destacar la entrega que puede tener un líder, ¿cierto? No es adorarlo, sino que es honrar, es saber que gracias a Dios y a lo que Dios hace a través de un hombre que bendice tu vida, yo no tengo problema en poder honrar. Yo tengo confianza más allá de lo literal. Porque durante muchos periodos, tanto en el Antiguo Testamento, cuando hubo ese pasaje entre el último profeta que dio voz de Dios hasta que apareciera Juan el Bautista, cerca de 400 años hubo un periodo muy oscuro en la humanidad. Y la pregunta es, ¿por qué no había voz de Dios hablando? Pero también eso estaba profetizado, ¿ya? Pero ¿qué pasó en esos 400 años? ¿Nadie recibió la voz de Dios? Sí, Dios siguió hablando. Y cuando Cristo viene y establece todo y después se va y deja a su iglesia, le vuelve a dar un poquitito la posibilidad de que el ser humano cometa errores, pero él no se complica por eso. Y después vemos la época medieval, cuando la iglesia predominante, que era la iglesia católica, muchos seres humanos dentro de esa iglesia provocaron aberraciones. Como en la iglesia protestante posterior vemos también cruzadas y tratando de meter la fe a la fuerza hasta el día de hoy, pero Dios sigue obrando en medio de eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios va a seguir obrando con su verdad a pesar de los seres humanos. A pesar de que queramos manipularla o queramos ser puristas. Si es necesaria una nueva reforma en la iglesia, va a haber una nueva reforma y Dios nos va a volver al texto y nos va a volver al espíritu de lo que Él quiere buscar. Entonces, yo creo que no tenemos que defender tanto el papel, tenemos que defender el principio, ¿ya? Y vuelvo a decir, es más, ser tan dogmáticos con el papel hace que sea peligroso. Muy peligroso. ¿Y existen realmente contradicciones en la Biblia? Se las dejo a ustedes dos, Silvana. Yo sí creo. Cristian, ¿hay contradicciones en la Hay Biblia? contradicciones literales. Sí, Sí, hay un montón de contradicciones literales. Incluso, como te decía hace un rato atrás, hay textos que fueron añadidos después del cierre del canon porque le faltaba para concretar una idea y las metieron. ¿Y para ¿Eso ti, pierde Silvana? autoridad, pierde autoridad la Biblia? No, para mí no. Porque el principio no cambia. ¿Hay contradicciones para ti, Silvana? Claro, cuando hay mano de hombre involucrada, claro que hay contradicciones que van a veces a favor y en manipulación, pero el mensaje es uno solo.
Ah, ¿están de acuerdo aquí los Ay, por muchachos? fin. Entonces, Vamos. wow, este debate usted también puede ingresar a través de su comentario y dar su punto de vista si la Biblia es una inspiración divina de parte de Dios para la humanidad o capaz que para usted no confía en la Biblia, tampoco en el ser humano, porque claro, dicen, ¿cómo va a ser un mensaje de Dios si fue escrita por hombre para la humanidad? Entonces, es ahí donde nosotros entramos en este debate, donde usted también puede ser fundamental a través de su comentario, ¿ya? Así que, bueno, la Biblia es un texto sagrado, es un texto que por mucho tiempo no tan solo fue para la gente que seguía la Biblia, sino que también para autoridades no tan solo religiosas, sino que también políticas. Y en ese sentido ha tenido una trascendencia cultural también la Biblia, ¿no? Pero absolutamente, la Biblia es un libro que ha transitado libre y poderosamente en medio de tiempos y culturas. Por eso tengo la confianza de que eso va a seguir siendo igual. Dios se va a proveer lo necesario porque es su libro, porque es su verdad revelada. No va a haber conflicto, que hoy día somos más liberales, más conservadores, menos conservadores. La verdad de Dios está expresada ahí y va a seguir adelante. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Quitar este error consciente. Hay gente que conscientemente ha utilizado la Biblia para fines personales. Eso es no peligroso, eso ya es ¿En qué sentido? delito. La ¿Tiene cruzada, algún- Pero la ¿por qué cruzada, siem- pero por la qué cruzada siempre- católica. Pero ¿por qué siempre pensamos que la Biblia es usada para manipular? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Qué entendimiento, qué búsqueda tienes tú? ¿Por qué nos dejamos también manipular? ¿Cierto? Todo dice la iglesia ha pecado por ignorancia. Debemos Sí. entender y buscar de Dios, o sea, saber cuál es la perfecta voluntad, los frutos, el testimonio, todo tiene que dar el resultado de saber de que lo que yo estoy haciendo Ajá. para Dios, para el hombre, tiene que tener un fruto, no puede Ahí ser hay una un cosa problema. que Ahí hay todo un el mundo problema, se por ejemplo, sienta delante tú que decías. siempre es usado, Ya. es que el pastor está usando, es que el líder está usando, y tú dónde estás que no estudias Estamos y no ves mal, los po, frutos estamos mal, de. o sea, hoy ¿cierto? día, La lamentablemente, Biblia es hay algunos considerada poquitos una guía para la vida. Por eso estamos en este debate precisamente para que confiemos Me en lo carga que... que siempre culpen a los líderes. Pero te carga. Ah, entonces... Pero es que los líderes tienen pues si muchos los líderes problemas. han Porque hecho la malas iglesia cosas. tiene que enfocarse y estudiar Pero mira, también. yo te voy a dar un ejemplo. Y ayudar. Hay ministerios que hacen una sola reunión en la semana, Ya. ¿verdad? Y no son menos pecadores ni más pecadores. Hay otros que todos los días tienen alguna actividad. Ya, y hacen 3 reuniones un día domingo. ¿Por qué? Porque el mensaje, si nosotros entendemos para qué somos llamados nosotros, es para capturar a la gente para Cristo si ya no queda tiempo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es más cómodo ir a una reunión un domingo y después irme a acostar a la cama a ver Netflix. ¿Qué estás haciendo tú como Lo que pasa discípulo, es que como ahí- llamado? ahí hay ¿Cómo una impactamos mirada al mundo? ahí hay ¿Cómo una- presentamos hay a una mirada Cristo? dogmática del cristianismo que dice que el Exactamente, porque- cristianismo es ir a un culto. No el es ir a cristianismo un- no no es es ir a un ir a un culto, culto. no es ir a una reunión. es vivir. Ir a un culto, pero cómo tú puedes entregar el mensaje Hablando. si prácticamente te Tú dices, conformas ya, con un chiquillo, día. Tú ¿tú crees la que puedes Jesús iglesia- entregar, ¿tú crees que hacerlo como Jesús lo hacían los hay primeros predicación. ¿Tú cristianos. crees que Jesús Los decía, primeros cristianos voy a ir a la caminaban y hablaban montaña el y nos mensaje en encontramos en la todos próxima lados? montaña a las 4 de la tarde, en la próxima montaña, ahí voy a estar. A mí me vamos gustaría tener saber 3 cultos. a cuántos cultos iban los apóstoles No. para saber. No, Oye, yo- es un estilo de Jesús vida que uno lo tiene que llevar apartaba, diariamente. Jesús pasaba apartaba, tiempo, se apartaba a orar, a buscar. Solo, ¿Usted quiere día libre? solo se ¿Para qué quiere apartaba, días libres? no con los hermanos. ¿Y para qué quieres todos los días dentro de, ¿Y por qué de, no? de algo? Yo no he dicho por qué pragmático? no. ¿Y por qué Yo no? estoy diciendo ¿Y por que qué esa no es todos la los días forma. podríamos, no sé, Mira. ir y predicar la palabra, ir y entregar el mensaje? Vayan por el mundo los líderes predicando la palabra. Mira, ¿por por qué Y no? los demás traigan A lo- gente para que los líderes y les a- prediquen. ¿Y a los Eso discípulos no dice. dónde los mandó? Vayan por todo el mundo. Hacer Por todo el discípulos. mundo. Y Por hacer todo. discípulos. ¿Y nosotros Hacer qué discípulos es estamos estar en tu Es estar, casa. no a lo mejor, no en una iglesia, No, no sabemos en un que no. formato, digamos, de lo que Sabemos que nosotros no. conocemos hoy en Pero día. la iglesia Yo se puedo estar cansa haciendo discípulos aquí rápido. mismo. No, Aquí la mismo iglesia puedo se estar cansa haciendo rápido. No, es que discípulos. nos exigen mucho, es que aquí. Entonces, ¿para qué nuestro llamado? ¿Para qué fuimos? ¿Para qué somos? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de Jesús en nuestras vidas? Entonces no deberían haber bomberos, no deberían haber atletas, Estamos no deberían hablando haber del mensaje. futbolistas, no deberían, pues si todo en la humanidad, pues si ese sería el mensaje que va a salvar a la humanidad, entonces no hagamos nada, pues. ¿El bombero va a salvar a la humanidad? ¿Y por qué no? ¿Cómo? ¿Cuántas vidas salva? Sí, sí, la salva. ¿La salva? ¿Y el mensaje?
Estamos me yendo para otro lado. estás Estamos diciendo, por Sí, ejemplo, estamos sí. diciendo que la Biblia dice que los pastores deben enseñar, entonces nadie más enseña. Estamos viendo. El literalismo es horrible, nos hace mal. Y para peor, después defendemos lo indefendible, Ujú. porque ya cometimos el Es que error. no. Y ahí está el problema. Por ejemplo, La si mujer calla en la calla en la congregación. así que vamos a hacer callar Por a los eso tribunales. la Biblia es confiable, la palabra es una. Pero esa por es la supuesto, verdad. ¿sí? Que es manipulada a veces a nuestra conveniencia. es ¿Cuál verdad, Biblia? No lo podemos negar. Tenemos muchas, ¿cierto? Ya, pero el ¿cuál mensaje- entonces? ¿Cuál? ¿La Hay Reina manipulación, Valera? tú estás- ¿La de los acabas de católicos? Y vuelvo ¿La de a los repetir, cuando te evangélicos? mueve el real fundamento y te cambia realmente la verdad, estamos... Pero tengo dos Biblias, la católica y la evangélica. ¿En qué difieren? A ver. Pero mira, bueno, difieren varias cosas igual. No tanta, fíjate. Pero No también, tanta, fíjate. No tantas, ¿por qué No. no tantas? Porque no cambia. porque el fin es el mismo, digamos. No Dice, cambia. oye, si María vamos no a es llegar a un solo intermediaria. María no es digna de adoración, sino de honor. Ujú. Pero Basándonos en- nosotros, Es que aquí no estamos bando hablando al de honor, religiones, estamos Lo que hablando de estamos la hablando palabra. recién, lo que tú estás hablando de Sí. por qué no darle honor. adoración y Démosle honor veneración a son María. cosas diferentes. Y la veneración se acerca más al honor humano que la adoración. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el ladrón vino Para robar, para matar y destruir. y destruir. Muchas veces eso lo interpretamos para que la gente esté conscientemente en que tiene que estudiar la Biblia porque es la que nos va a guiar, Sí. pero muchas veces dentro de la misma iglesia esa palabra se hace efectiva. Porque Dios te roba, o sea, perdón, no Dios, sino que Satanás te Yo pensé roba. yo pensé que era liberal, pero él dijo que No, Dios no. robaba. No. El diablo igual te roba dentro de la Claro. misma iglesia. Obvio. ¿Por qué razón? ¿En qué? En el tiempo. En el Claro. tiempo que tú puedes estar con tu familia, puedes estar disfrutando de algo. Pero ¿qué pasa? Que la misma iglesia te roba y utiliza ese tiempo para que tú Ahí estés yo en la digo que iglesia. la actitud humana manipuladora es la que va en contra de sí misma, se matan solo. Voy a hacer un ejemplo. Lo que yo te decía del reunirse. Nunca dice que tenemos que hacer culto todos los días, pero sí dice que tenemos que partir el pan todos los días. Y partían el pan todos los días en sus casas. ¿Ya? En la idea de reuniones globales en templos no es una figura cristiana. Ujú. Es una figura griega y la seguimos y la perpetuamos. El partimiento del pan ya lo transformamos como en una liturgia donde cada uno toma su pedacito de pan. Pero el partimiento del pan de la cena del Señor tenía que ver con compartir y mirarnos a los ojos al igual que el maestro. Entonces, vuelvo a decir, los músicos no forman parte en ninguna parte del culto a Dios en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo era un contexto cerrado, donde sí Eran había un templo. preparados. Donde sí había un templo. Ujú. ¿Ya? Pero en Cristo el templo es Él. Entonces nuestra relación tiene que ver, nuestra relación con Cristo es donde nosotros, el templo del Espíritu, nos transformamos nosotros. Y así, sigo, hasta la hermenéutica, la exégesis, etcétera, no son ciencias cristianas, o perdón, bíblicas, por decirlo así. Oye, pero bajándolo un poquito, ¿no les parece a lo mejor sospechoso en algún minuto de que Dios haya escrito directamente algo, un texto que se haya escrito? ¿Sabes lo que pasó cuando que Dios no haya escribió escrito algo? directamente, no? ¿Perdón? ¿Sabes lo que pasó cuando Dios escribió directamente de su dedo ¿Ya? la palabra? ¿Qué pasó? El otro la A ver, rompió. Cuéntenos, por favor. Sí, pues. Se enojó y la rompió. Y Dios dijo, ya, ok, háganlo ustedes. Ujú. Para él seguramente va a ser mucho mejor. Dios siempre. Dios creó el tabernáculo como idea y el hombre propuso el templo. Exacto. Dios diseñó con su propio la ley y el hombre la rompió. Silvana, ¿y para ti las traducciones han alterado el mensaje de Dios? Sí, Qué pues buena lo pregunta. alteran porque se salen de la verdad. ¿Pero por qué te enojas? Porque ¿cómo se llama? Porque No puede ser ponen, así. ponen la forma, pero reunirse, congregarse ¿No es así? en la comunidad Sí. de creyentes, ¿es para qué? Para adorar, para entender, para educarte, para edificarte. Claro, sí. ¿Cierto? Compartir en comunión, como ustedes decían, partir el pan, orar juntos. Ese es el principio. Pero la forma la Tiene- defendemos más que el principio. No Hay es la gente que va a un forma. culto y no habla con nadie. Para mí no es defender la forma, es defender el fin, el llamado que tú y yo tenemos. Sí, pero ¿qué pasa? Muchas personas en las congregaciones que son más de, no sé, 30 personas, ¿Cómo yo fortalezco la fe? ¿tú hablas con toda la gente en la Sí. iglesia? ¿Toda?
Pero yo Cuando va cómo a un culto, fortalezco la fe. Primero, oración, lectura congregándome, bíblica. No. leyendo la palabra, Primero orando. con la vida devocional. Claro. De ahí parte todo. Claro, Yo por me puedo supuesto. congregar con 1000 personas y no tener una Y no una tener fe una viva. convicción. Pero sí, mi vida devocional, ¿En lectura qué bíblica. iglesia se Y congregan? Que después no les se- sirve congregarse y educarse y entender y ver la Pero si es visión cuestión de y hacer propósito. quítale el culto a tu iglesia y vas a ver cuán fuerte es. ¿Por qué no? Es que esa es la única forma de probarlo. La persecución de la iglesia es la única que establece cuál es el fundamento de ella. A Pedro le dijo, váyanse por el mundo, el otro se quedó en Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dispersarlo, persecución, muévanse. Nosotros qué hicimos, por ejemplo, para Muévanse. ¿A qué? ¿A esconderse? No. muévanse, no hacer muévanse. actividades, No, hagan la sí. voz de Dios, vayan por todo el mundo. Pero fue un tiempo en que ellos tuvieron que estar así, pero ¿cuál fue su real llamado después? Ir y entregar el mensaje. Pero no fueron, fue Pablo. A que hoy digo, los seres humanos somos así. Dios nos dice una cosa, hacemos otra. Por eso y digo, ¿cuál es defendemos eso, y lo pero defendemos. ¿cuál es el real llamado de nosotros? Vayan. Y cuando dice vayan, es vayan por todo el Caminando, mundo. vayan en su No día a día. vaya por su casa ni su cuadra, mientras van moviéndose por el mundo. Mientras van a Imagínate, su trabajo, por ejemplo, mientras tenemos van una con iglesia su que tiene familia. 30 personas o 20 personas. Y cada una de esas 20 personas fue enviada a que por donde vayan compartan la verdad, ¿cierto? Ya. Imagínate la cantidad de gente que se cruzan 30 personas. Miles en una semana, pero muchas. Ahora, pregúntate, ¿la iglesia está concentrada en ir a su templo o en llevar el mensaje a esos miles de personas que se cruzan? Buena Los pregunta. hechos son Buena irrefutables. ¿O estás cansado de tener reuniones? Durante ¿Estás cansado de los últimos edificarte para irte a tu 40 casa? años, las estadísticas en nuestro país, que se parecen mucho a Latinoamérica, dicen que la iglesia no ha crecido ni siquiera un 2%. Buena respuesta. Eso es. Los hechos son irrefutables. Ahora, que estamos, la palabra, No estamos cumpliendo Entonces el no real está llamado. siendo realmente efectivo. por eso el reunirnos peligro. tanta- Yo en estoy tanta de acuerdo actividad con Silvano en cristiana. algo. El principio de la palabra no lo puedo cambiar. Exacto. ¿Cuál es el principio? Cristo salva, Cristo viene, Cristo es la única solución para el problema humano, ¿cierto? ¿Y nosotros en qué nos entrampamos? En que si la mujer calla o no calla en la congregación. Si el Es hilito que era hay, negro o era hay rojo. tantas actividades, Fíjate- pero prefiero menos actividades para no salir a Fíjate predicar. Isaías. O sea, si te Isaías quiero menos dice, actividad, entonces ustedes predica me la han palabra, cumplido, po". ustedes me han cumplido en todo. Me han hecho todas las celebraciones, los actos, las celebraciones, levantan las manos, me traen las ofrendas, lo hacen todo, pero su colación está lejos de mí. Vemos en el Apocalipsis, Nuevo Testamento, y le dice, yo reconozco tus obras, y veo tu fe, y veo todo, pero ¿cuál es el problema? Que tú has perdido tu primer amor. Vuelve de esas obras que has hecho mal y vuelve a hacer las primeras cosas. Entonces, vuelvo a decir, nos encanta, pero todos los seres humanos somos dogmáticos. Cuando encontramos un acomodo, ahí nos quedamos y nos abrazamos Ajá. a la cuestión. Oye, ¿la Biblia necesita defensores humanos? Y si es divina, ¿cómo? Buena ¿Ah? buena pregunta. Necesita defender, Buena por ejemplo, pregunta. como está Silvana hoy en día, defendiendo la palabra de Dios, llevándola, o si es divina, ¿cómo entonces? Yo creo que la palabra ¿Por se qué? defiende por sí sola, pero es nuestro deber estar preparados para poner defensa de nuestra fe cuando fuere tiempo. No se trata de ir a jugar a los comandos ahí a la calle y agarrarse con el que se cruce. Claro. No, pero No, por cuando me mensaje. ponen espada contra la pared, entonces yo saco mi arsenal y dispongo de lo que yo me he preparado y aprendido de Dios para responder. Bien, para ti, Silvana, entonces un último mensaje para la gente. A lo mejor puede tú que tengas preparado algún texto bíblico en la cual los pueda centrar a la persona y tomar la Biblia como algo necesario, una lumbrera para este camino tan oscuro que muchas veces está ahí. Jesús es la lumbrera, Jesús sale a nuestro encuentro, Jesús es el real mensaje. No puede la palabra ser cambiada, ni distorsionada, ni agregada, ni quitada. Jesús vino a este mundo por nuestras vidas, por ti, por mí, y ese es el mensaje real. Dios hizo esta tierra, Dios nos creó con un propósito. Cristo viene pronto. La iglesia debe moverse a entregar este mensaje. No debemos acomodar la palabra, no debemos acomodar lo que vivimos para estar en nuestra casa así, viendo tele y no haciendo nada. Ajá. ¿Y por Porque qué no? somos muy buenos para criticar, pero poco hacemos. La estadística lo dice, la iglesia no ha crecido. ¿Por qué? Porque estamos cómodos haciendo lo que nos gusta, pero no entregando el mensaje. Entonces ahí ya estamos totalmente desenfocados. Y tú,
elegiría una fe ciega o informada? Yo creo que ciega está mal. Siempre está mal. Y no se trata de razón humana. Se trata que Dios mismo nos invita a su conocimiento, a su sabiduría. No puedes creer en Dios si no oyes primero la palabra. Es lo que dice la Biblia. Ajá. ¿Cómo van a creer en mí? Mira como Dios es, más allá que nosotros mismos. ¿Cómo van a creer en algo que no saben? O cómo va a crear algo que tú no No, demuestras. tú crees nomás, tú crees. No, Dios dice no. Sí. Quiero que les prediquen mi mensaje y a través de eso yo voy a hacer que crean. Pero no pidas racionalidad en gente, en algo de fe que Pero no va cómo a los funcionar. discípulos tenían efecto porque era el poder de su testimonio, de lo que Dios hizo con cada uno de ellos. Entonces eso habla más fuerte que cualquier cosa. Entonces somos buenos para criticar y para decirlo, pero ¿qué es lo que está hablando de tu vida, de lo que tú haces, de lo que tú demuestras? ¿Sale a las calles a entregar el mensaje? ¿Sale a hablar de Jesús? La iglesia está hoy en día en cuestión y por supuesto nosotros también analizamos lo que es la palabra de Dios en este debate, Fuego Cruzado. Así es. Es una inspiración divina de parte de Dios para la humanidad. La Biblia puede ser certera. Bueno, todo eso lo podemos llevar al debate y por supuesto su comentario a través de este podcast que hemos tenido en el día de hoy. Usted también puede ser parte a través de lo que piensa, ¿verdad? Y dejarlo plasmado en su comentario. Así que muchas gracias. Lo invitamos para el próximo podcast. Por supuesto que no se pierda este Fuego Cruzado, un tema hoy tan interesante como la Biblia. Yes. Ya está ahí, la palabra de Dios, pero no se deje manipular por los hombres, que por cierto muchas veces nos lleva a errores. Estamos. Yes. Muchas gracias, chiquillos, por venir Muchas el día gracias de por hoy. el tiempo. Nos volvemos a encontrar mañana.